Estas señales que destruyeron Roma siguen existiendo hoy miendo si nadie te lo está diciendo. Roma no cayó como te enseñaron en la escuela, y eso lo cambia todo. Cuando Roma cayó, ya estaba muerta desde hacía años. Y ese es el detalle que todos ignoran. No fue una invasión, y eso es lo que la hace tan peligrosa. Fue algo mucho peor, y casi nadie lo notó. Decisiones pequeñas, errores repetidos, desgaste silencioso. Mientras todos creían que Roma era imparable, por dentro ya se estaba desmoronando. Y aquí es donde se vuelve incómodo, porque vas a empezar a reconocer muchas de esas señales hoy. Roma no cayó en un día, se fue muriendo lentamente, hasta que ya no hubo vuelta atrás. Te voy a mostrar el primer error que inició todo menos y cómo evitarlo hoy. Si este tipo de historias te hace ver el mundo de otra forma, apóyalo con un like y suscríbete. Y dime en los comentarios, ¿crees que algo como esto podría volver a pasar hoy? Roma todavía parecía invencible. Las legiones seguían marchando por caminos que conectaban territorios inmensos. Las ciudades estaban llenas de gente, mercados, ruido y movimiento constante. El comercio continuaba fluyendo, los impuestos se cobraban, y la estructura del imperio, al menos desde fuera, parecía firme. Si alguien hubiera mirado Roma en ese momento, habría visto poder, organización y control. Nada hacía pensar que aquel sistema gigantesco estaba empezando a fallar. Todo seguía funcionando, al menos en la superficie, pero por dentro, algo ya no encajaba. Las decisiones empezaron a cambiar. Ya no se pensaba en el futuro del imperio, sino en sobrevivir el presente. Los emperadores duraban poco. Algunos eran asesinados, otros traicionados, otros simplemente reemplazados por alguien con más apoyo militar. Gobernar dejó de ser una responsabilidad estable y se convirtió en una lucha constante por mantenerse en el poder. Y cuando un sistema entra en ese tipo de dinámica, deja de construirse y empieza a deteriorarse. Ese deterioro no fue inmediato ni evidente, fue lento, casi imperceptible. La corrupción dejó de ser un problema aislado y se volvió parte del funcionamiento normal. Los cargos públicos comenzaron a comprarse. Las órdenes ya no se cumplían como antes y la autoridad empezó a perder peso real. Lo que antes funcionaba con disciplina empezó a depender de intereses personales, y cuando cada parte del sistema empieza a operar por su cuenta, el conjunto deja de funcionar como una unidad. Al mismo tiempo, la administración del imperio empezó a volverse más compleja y menos eficiente. Mantener el control sobre territorios tan extensos exigía una coordinación que cada vez era más difícil de sostener. Las decisiones tardaban en llegar, las respuestas eran lentas, y muchas veces simplemente no ocurrían. Roma seguía siendo grande, pero esa grandeza ya no era una ventaja, empezaba a ser una carga. Una estructura enorme, pesada, difícil de mantener en equilibrio. Y ese es el punto más peligroso de todos, porque cuando un sistema parece fuerte, nadie se prepara para su caída. No hay urgencia, no hay reacción, no hay cambio real. Roma no estaba siendo destruida desde fuera en ese momento. No había un enemigo visible que explicara lo que estaba pasando. El problema estaba dentro, creciendo en silencio. Y cuando el origen del colapso es interno, casi siempre se detecta tarde. El problema no fue un único error. Fueron muchos pequeños, decisiones que parecían insignificantes en su momento, ajustes que resolvían problemas inmediatos pero creaban otros a largo plazo. Poco a poco, esos errores empezaron a acumularse. Y con cada uno, el sistema perdía un poco más de estabilidad. Roma no cayó de repente. Primero perdió la capacidad de sostenerse a sí misma. Y cuando un imperio llega a ese punto, el final ya no es una posibilidad lejana, es simplemente una cuestión de tiempo. Roma no cayó de un golpe, se volvió imposible de sostener. Durante siglos, expandirse había sido la clave de su poder. Cada nueva conquista traía más recursos, más territorio, más riqueza. Era un sistema que parecía funcionar, cuanto más grande, más fuerte. Pero en algún momento, esa lógica empezó a invertirse.
Lo que antes impulsaba el crecimiento comenzó a convertirse en un problema que nadie sabía cómo resolver. El imperio era demasiado grande. No en un sentido simbólico, en un sentido práctico. Controlar territorios que se extendían por 3 continentes exigía una coordinación constante. Las decisiones tenían que viajar enormes distancias. Los mensajes podían tardar semanas en llegar de un extremo al otro. Y cuando finalmente llegaban, muchas veces ya era tarde. Lo que estaba ocurriendo en una región no se resolvía a tiempo en otra. Para intentar mantener el control, Roma empezó a dividir responsabilidades. El poder se fragmentó. Aparecieron más administradores, más niveles de decisión, más estructuras. Pero eso no resolvió el problema, lo complicó, porque cuanto más capas tiene un sistema, más lento se vuelve. Y cuanto más lento se vuelve, menos capaz es de responder a crisis. Roma seguía siendo poderosa, pero cada vez reaccionaba peor. En un intento por manejar mejor esa complejidad, el imperio fue dividido en 2, Oriente y Occidente. Sobre el papel, tenía sentido. 2 centros de poder para administrar mejor los territorios. Pero en la práctica, esa división marcó el inicio de una ruptura más profunda. Las prioridades dejaron de ser las mismas. Las decisiones ya no eran coordinadas, y lo que antes era un solo sistema, empezó a funcionar como 2. Mientras tanto, los problemas no se detenían. Las fronteras seguían siendo enormes, difíciles de proteger. Mantener ejércitos en todas partes costaba cada vez más recursos. Y la distancia hacía que cualquier respuesta fuera lenta. Roma ya no podía estar en todos lados al mismo tiempo. Y cuando un imperio pierde esa capacidad, empieza a ceder terreno poco a poco. Y lo más peligroso es que este tipo de problema no se soluciona rápido. No hay una decisión única que arregle algo así, porque no es un error puntual, es una condición estructural. Roma no colapsó porque se volvió débil de repente. Colapsó porque se volvió ingobernable, demasiado grande, demasiado compleja, demasiado lenta para adaptarse. En ese punto, el imperio ya no estaba creciendo, estaba intentando sostenerse. Y cuando un sistema deja de avanzar y solo intenta mantenerse, empieza a desgastarse. Roma seguía existiendo, seguía funcionando en apariencia, pero ya no tenía la capacidad de responder a lo que venía. Y eso es lo que convierte una crisis en algo irreversible. En algún momento, Roma dejó de luchar sus propias guerras. Durante siglos, el ejército romano había sido uno de los pilares más sólidos del imperio. No era solo una fuerza militar, era una extensión directa de Roma. Disciplina, identidad, lealtad. Los soldados no luchaban solo por dinero, luchaban por lo que Roma representaba. Eso era lo que hacía al ejército tan efectivo. No era solo fuerza, era cohesión. Pero con el tiempo, eso empezó a cambiar. Mantener un ejército tan grande se volvió cada vez más difícil. Menos ciudadanos querían servir, las campañas eran largas, peligrosas, y el desgaste acumulado se hacía evidente. Entonces Roma empezó a hacer algo que parecía una solución lógica en el corto plazo: contratar soldados de fuera. Mercenarios, guerreros de otras tierras, con otras culturas, otras lealtades. Al principio funcionó. Estos nuevos soldados eran fuertes, experimentados, y cumplían su función. Pero había un problema que no era visible de inmediato. No tenían la misma conexión con Roma, no compartían su historia, ni su identidad, ni su sentido de pertenencia. Estaban ahí por paga, por oportunidad, no por lealtad. Y eso cambia completamente la forma en que un ejército responde cuando las cosas se complican. Con el tiempo, esa dependencia creció. Cada vez más unidades estaban formadas por soldados que no eran romanos. Incluso algunos de sus líderes tampoco lo eran. Y cuando quienes sostienen un sistema no se sienten parte de él, ese sistema empieza a volverse frágil, porque en el momento crítico, cuando hay que decidir entre resistir o retirarse, la motivación ya no es la misma. Esto no significa que estos soldados fueran incompetentes. Muchos eran excelentes guerreros. El problema no era su capacidad, era su vínculo. Roma ya no estaba defendida por quienes creían en ella, sino por quienes trabajaban para ella. Y esa diferencia, aunque sutil al principio, se vuelve enorme cuando el sistema empieza a fallar.
Y cuando las presiones aumentaron, cuando las crisis se acumularon, esa fragilidad empezó a mostrarse. Algunas unidades desertaban, otras negociaban, otras simplemente no respondían como antes. No porque fueran débiles, sino porque su relación con Roma era distinta. No era su imperio, era su empleo. Ese fue uno de los cambios más silenciosos y más peligrosos, porque Roma seguía teniendo ejército, seguía teniendo soldados, pero ya no tenía la misma fuerza que la había sostenido durante siglos. Había perdido algo más importante que el número de tropas. Había perdido la lealtad que mantenía todo unido. Y cuando eso desaparece, el sistema puede seguir existiendo por un tiempo, pero ya no es el mismo. La historia dice que Roma fue invadida, que hordas de pueblos bárbaros cruzaron las fronteras, destruyeron todo a su paso y acabaron con el imperio. Es una imagen fuerte, fácil de entender. Un enemigo claro, un momento claro, una causa directa. Pero la realidad fue mucho más incómoda, porque cuando esos pueblos llegaron, muchos de ellos ya estaban dentro. Durante años, Roma había permitido la entrada de diferentes grupos en su territorio. Algunos llegaban como refugiados, otros como aliados, otros como trabajadores o incluso como soldados. No eran invasores en el sentido clásico. Eran parte del sistema. Vivían dentro del imperio, comerciaban, servían en el ejército, se adaptaban, al menos en parte. Al principio, esto no parecía un problema. Roma siempre había sido un imperio diverso. Integrar nuevas culturas era parte de su funcionamiento. Pero esta vez era diferente. Porque el imperio ya no estaba en su punto fuerte. Ya no tenía la misma capacidad de absorber, organizar y controlar a estos grupos. Lo que antes era una fortaleza, empezó a convertirse en una debilidad. A medida que la presión aumentaba en las fronteras, más grupos entraban. Y Roma, en lugar de rechazarlos, muchas veces negociaba. Les permitía asentarse a cambio de apoyo militar o estabilidad. Era una solución rápida para problemas inmediatos. Pero como muchas otras decisiones en ese periodo, resolvía el presente y complicaba el futuro. Con el tiempo, estos grupos empezaron a ganar poder dentro del propio territorio romano. Algunos mantenían sus propias estructuras, sus propios líderes, sus propias reglas, y aunque en teoría respondían a Roma, en la práctica, cada vez eran más autónomos. El imperio seguía existiendo, pero ya no tenía el mismo control sobre lo que ocurría dentro de sus propias fronteras. Y ahí es donde la historia cambia completamente. Porque cuando finalmente ocurrieron los grandes conflictos, no se trataba simplemente de un enemigo externo atacando desde fuera. Era un sistema que ya estaba fragmentado por dentro. Algunos de esos grupos ya no actuaban como aliados, ni como parte del imperio. Actuaban por sus propios intereses. Eso es lo que hace que este momento sea tan difícil de entender. Roma no fue derribada solo por fuerzas externas, fue debilitada desde dentro por decisiones acumuladas, por acuerdos mal calculados, por una pérdida gradual de control. Cuando los visigodos llegaron a saquear Roma en el año 410, no estaban entrando en un sistema sólido, estaban aprovechando uno que ya estaba roto. Y cuando un sistema se rompe desde dentro, las amenazas externas dejan de ser el problema principal y pasan a ser solo el resultado final. Roma no perdió porque alguien la atacó. Perdió porque ya no podía sostener lo que tenía dentro. Y cuando eso ocurre, el final no llega como una sorpresa, llega como una consecuencia. Cuando Roma finalmente cayó, el mundo no terminó. No hubo un cierre claro, ni un momento en el que todo se apagara de golpe. Las estructuras que habían sostenido el imperio durante siglos simplemente dejaron de funcionar como antes. Las rutas comerciales se volvieron inseguras, las ciudades comenzaron a vaciarse, y muchas regiones que antes dependían de Roma tuvieron que aprender a sobrevivir por su cuenta. No fue una explosión, fue un cambio lento pero profundo. Las grandes ciudades, que habían sido el corazón del imperio, empezaron a perder importancia. Sin el mismo nivel de organización, sin el mismo flujo de recursos, muchas de ellas se redujeron o fueron abandonadas. La vida urbana, que había sido símbolo de progreso, empezó a retroceder. Poco a poco,
La población se desplazó hacia el campo, buscando formas más simples y más seguras de vivir. Al mismo tiempo, nuevas estructuras de poder comenzaron a surgir. Sin una autoridad central fuerte, el control se volvió local. Señores, líderes regionales, grupos que antes dependían de Roma, ahora tomaban decisiones por su cuenta. No había un sistema único que organizara todo. Lo que existía era fragmentado, irregular y muchas veces impredecible. Era el inicio de un nuevo tipo de mundo. Y aunque muchas cosas se perdieron, otras comenzaron a formarse. Nuevas identidades, nuevas alianzas, nuevas formas de organización social. Lo que más tarde sería la Europa medieval empezó a surgir de ese vacío dejado por Roma. No como una continuación directa, sino como algo distinto. Un sistema construido sobre los restos de lo que existía antes. Pero lo más importante no está solo en lo que desapareció, sino en lo que permaneció. Muchas de las ideas, estructuras y formas de pensar creadas por Roma no desaparecieron por completo. Fueron adaptadas, transformadas, reutilizadas. Leyes, organización política, formas de administración. Todo eso siguió existiendo de alguna manera, y por eso la caída de Roma no es solo un evento del pasado, porque no terminó allí, cambió de forma. El mundo que surgió después cargó partes de ese imperio, incluso sin darse cuenta. Y cuando miras con atención, te das cuenta de que su impacto no se quedó en aquel momento. Sigue presente hoy. Roma no desapareció por completo. Se fragmentó, se transformó, se extendió en nuevas formas. Y el resultado de eso es el tipo de mundo que empezó a existir después. Un mundo menos estable, más descentralizado, más difícil de controlar. Un mundo que, en muchos aspectos, todavía refleja aquel momento en el que todo empezó a cambiar. Roma no cayó por un único golpe, ni por un solo enemigo. Se fue desgastando en silencio, hasta que un día ya no quedaba nada capaz de sostenerla. Y eso es lo que hace esta historia incómoda, porque no habla solo del pasado. Habla de cómo los sistemas parecen fuertes hasta que dejan de serlo, de errores pequeños que se repiten, de decisiones que nadie cuestiona. Tal vez Roma no desapareció, tal vez solo cambió de forma. Y la verdadera pregunta es, ¿cuántas de esas señales siguen presentes hoy, sin que nadie las esté viendo?